Buenas tardes a todos. En este video de hoy voy a hablar sobre el documento que salió, el día de hoy sobre la nueva estrategia de inmigración para Australia. Esta tiene varios puntos en general, dentro de los cuales yo intenté deducir los más importantes, los claves o los que más tienen repercusión directa en los procesos que nosotros hacemos, los latinos en Australia en general. Entonces lo primero es a new 3-tier skill in demand visa for temporary visa holder. Esta es como una nueva visa que va a salir. No sé cómo va a funcionar. Para mí es un tipo de visa que aparentemente va a ser un tipo de sponsor visa. Hay algunas personas que dicen que esta es la que va a modificar la 482. No se sabe. Que está dividida en tres: Essential Skills Pathway, Workers in Care Roles paid less than 70,000. Entonces hay un primer stream que es para personas que están en el negocio de el cuidado de personas que les pagan menos de $70,000. Ok. Un segundo pathway, Core Skills Pathway, Workers in Skill Shortage Area paid 70,000 a 135,000. Trabajadores que están en áreas donde les pagan de 70,000 a 135,000 dólares al año. Es decir, alguien que se gana en el extranjero 135,000 no va a querer migrar a Australia. Qué estupidez. 3. Specialist Skills Pathways. Highly paid workers, 135,000 o más, in any field except trade workers, machinery operators, drivers or laborers. Entonces, personas que ganan más de 135,000 en cualquier campo excepto trade workers, o sea, carpintero, etc. Machinery operators, operarios de maquinaria, conductores y conductores. Es decir, un nuevo pathway para personas que ganan mucho dinero en el extranjero. O sea, nadie va a aplicar. O sea, yo no lo veo. O sea, que alguien me explique por qué alguien que se gana 135,000 dólares en el extranjero va a querer migrar. O sea, no tiene sentido, yo no lo entiendo. Es decir, la migración, el departamento y quienes crean este tipo de estrategias quieren atraer talento. Van a ser 3-4 personas que apliquen este tipo de programas, en mi opinión. O sea, no veo una cantidad masiva de personas intentando aplicar este tipo de programas. El departamento entiende, el gobierno entiende que a más salario es más calificado el trabajador. No siempre, o sea, definitivamente no. Bueno, y quién sabe cómo va a funcionar. Yo no lo veo, o sea, yo no entiendo ese nuevo pathway, o sea, a qué va o cuál es el propósito. A new system in place, a visa granting 7 days. Y supuestamente esta visa que para personas que ganan mucho dinero en el extranjero va a ser va a ser emitida en 7 días. Bueno, en fin. All temporary skilled workers will be able to switch employers in the next year. Este es un pathway donde se entiende que la posibilidad de estar en una visa de patrocinio 482 y no poder cambiar de patrocinador es esclavitud. Ese es un punto en el cual estoy de acuerdo. O sea, se me parece que tiene todo el sentido. Es totalmente cierto. De hecho, eso es lo que yo más criticaba de la sponsor visa antes, en algunos videitos que yo hice por ahí. Skilling Australia found levy will be paid by intervals in the employer rather than paying upfront. Ahora el impuesto por contratar a un extranjero en sponsor visa se va a pagar en términos, no de totazo. Bueno, en fin, a nadie le importa. Eso lo paga el empleador. 2 years extension, o las reglas de extensión de la visa postgraduate. 2 years extension of post-study work right for eligible qualifications. Policy will be scrapped. Es decir, los años, las formas de extensión de la visa 485 por extensión ya no va a existir. O sea, no va a haber formas de extender la 485 más allá del pathway normal. A genuine temporary student
test will be introduced for student visa applications which will consider academic or career progression and usefulness into the intended study. Esto es lo que les decía en otro video. El Genuine Temporary Entrant va a cambiar y tú vas a poder explicar que quieres ser residente a través del curso que vas a hacer. O sea, la negación de visa va a ser 15.000 veces mayor. O sea, nadie va a tener una visa aprobada bajo esa figura. Terrible. O sea, de lo que ya había dicho en otro video, una estafa, la estafa de la estafa de la estafa, que no es otra cosa sino la reducción de la entrada de estudiante internacional a causa del housing crisis. Lo que pasa es que ellos no lo dicen directamente, no lo dicen de forma expresa, pero yo sí les digo por qué la tasa de negación tan alta, como lo mostré en otro video, y como internamente los colegios e internamente todo el mundo está hablando al respecto. Es porque no hay vivienda. Ahora, también está el tema del abuso del sistema de inmigración para temas de estudiante internacional, personas que solo quieren llegar a trabajar, y bueno, todos esos pathways son ciertos, pero ya vamos a hablar de ese tema. Point system will be overhauled, where priority will be given to skills over perseverance. Cambio en el sistema de puntos, no se sabe cómo va a ser todavía, o sea, no lo han emitido. No entiendo este tipo de publicaciones de política oficial, pero no se dice nada diferente a lo que ya se había dicho. Digan cómo va a ser el puntaje y listo. International students working in skilled jobs will have more opportunity to become permanent residents. Estudiante internacional que está trabajando en la ocupación tendrá mayor oportunidad de volverse residente. Bueno, eso ya existe, o sea, eso no es ningún cambio. BEP will be replaced by the Talent Innovation Visa, no importa. Fast Track Visa Processing Times for Regional Visa, bueno, ojalá. Tougher rules for international students, including lifting English standards. Esto es un tema de que para los cursos vocacionales van a subir el inglés. Y la regla para el estudiante internacional se va a volver mucho más difícil. Eso es lo que, eso es lo que nosotros llevamos manifestando. O sea, quien más va a sufrir aquí es el estudiante internacional, cuando en realidad es a quien se le deberían darse algunas prerrogativas, dado que es quien mantiene a Australia con el pago de impuestos. New online register employers for sponsors foreign workers. Un nuevo sistema para registrar empleadores. Bueno. Labor market testing will be also overhauled. Para aplicar una sponsor visa 482 toca sacar 3 publicaciones en medios oficiales por durante 4 semanas para demostrar que no se pudo conseguir contratar a un trabajador australiano para el cargo. Eso lo van a quitar. Bueno, esto es bueno. Que tampoco es que sea un cambio, o sea, el labor market testing tampoco es que sea tan grave cuando uno aplica a la 482. ¿Sí? O sea, no es que suavice demasiado el tema. Entonces tampoco es que sea un cambio muy relevante. Students applying for a graduate visa will require a score up 6.5 up 6, while student visa applicants will need 6 up to 5.5. Se va a, como se los mencioné ahorita, se va a subir el nivel de inglés para la visa graduate, para la visa de graduado 485, y para el estudiante internacional que va a querer aplicar a ciertos cursos, también se le va a subir el nivel de inglés. O sea, el nivel de inglés va a ser más duro para aplicar a cursos vocacionales. Es un documento un poco amplio, un poco largo, pero lo único que yo les puedo decir es lo siguiente. En conclusión, el sistema va a verse mucho más inclinado por los sistemas de inmigración por patrocinio empresarial, por lo cual el territorio donde tú te ubiques no es tan importante siempre y cuando tengas un empleador que te vaya a invitar a aplicar. El procedimiento de Skill Visa o visa por puntos va a verse modificado, en el cual el puntaje va a ser más fragmentado, es decir, no vamos a saltar de un puntaje de, por ejemplo, ¿qué les digo? De la edad, de 33 a 40 es el mismo puntaje. Ahora de 33 a 34 va a ser un puntaje, de 34 a 36 va a ser otro puntaje, y te van a ir castigando por ser más viejo.
Lo mismo con el inglés. No tiene sentido que a una persona, en eso estoy de acuerdo, que una persona que tiene 65 en PTE le den lo mismo a una persona que tiene el 50 y, no sé, 51, ¿sí? Es decir, a más fragmentado el puntaje, más puntaje, eso va, digamos, va a ser más fragmentado el puntaje para las skill visas, lo cual definitivamente castiga a unos y beneficia a otros. Es difícil saber cómo va a funcionar en la práctica. Tocaría ver cómo es, pero más o menos así va a ser. La visa regional aparentemente va a seguir igual. La skill regional, la visa sponsor, como ya lo hemos manifestado en videos anteriores, cambia. Ahora se puede transicionar de la 482 a la 186 más fácil. Eso es muy bueno, eso es positivo. Pero se va a jugar mucho con la inmigración onshore. Es decir, si tú quieres entrar a Australia a estudiar, ahora las reglas van a ser súper mega difíciles. Tienes que explicar, vas a tener que explicar muy bien por qué tipo de curso. Mejor dicho, las reglas van a ser mucho más difíciles y ya se sabe que de aquí a abril del otro año no van a aceptar ninguna visa de estudiante offshore. Que si quieres aplicar a una visa para llegar a estudiar en abril, no sé, marzo, te la van a negar con un porcentaje del 99.9.9.9.9%. Y se va a jugar mucho con la migración onshore, ¿sí? Si quieres llegar a Australia bajo otro programa, toca que averigües sobre otro programa de inmigración, sea por puntos o por el de sponsor, si es que logras conseguir un sponsor offshore, que es bastante difícil. Pero se va a reducir mucho ese tema de la entrada saturada de estudiante internacional, lo cual ocurrió objetivamente después de la apertura de fronteras de COVID. Y finalmente, el programa de migración que les mencionaba ahorita, de personas que ganan mucho dinero en el extranjero. Es total ignorancia de mi parte, porque no sé cómo va a funcionar, pero desde la naturaleza ontológica de la inmigración, una persona que en Latinoamérica se gana ya los $135,000 no va a querer migrar, o la probabilidad de que quiera migrar es minúscula, ¿sí? Porque el salario cambia las condiciones de vida en todos los aspectos y es muy raro que ocurra, pero está ahí, y si ellos lo hicieron y lo establecieron de esa forma es porque ellos creen que va a tener algún efecto y toca ver cómo funciona. Creo que ese va a ser otro sistema de inmigración. Entonces ahora va a estar Skill Visa por puntos, Sponsor Visa y la visa de trabajador altamente con un alto salario, ¿sí? Eso ya hay, son como dos sistemas, ahora van a ser tres aparentemente, y así va a jugar la migración de ahora en adelante. Ya la minucia de cómo va a funcionar el tema Skill Migration, si South Australia va a regresar con el stream de 20 horas, depende, y no se sabe cómo va a funcionar todavía, porque no se sabe cuántas cuotas van a asignar para Skill Migration el otro año, pero eso, por ahora es eso. Esto es lo que les quería manifestar, todo esto para que sepan más o menos cómo va a funcionar. Y vamos a ir sacando más videos de cada uno de estos puntos conforme el departamento vaya emitiendo más información. Les mando un abrazo a todos.